Capítulo 1. Una llegada inesperada. Los jardines de St. Mary Mead estaban en plena floración aquella tarde de junio, un cuadro de la perfección campestre inglesa que parecía negar la posibilidad misma de discordia. La señorita Jane Marple, de 73 años y tan astuta como las tijeras de podar que manejaba en su querido jardín, se detuvo mientras descabezaba sus rosas para observar a su vecino, el coronel Bantry, que subía por el sendero de su jardín con inusual prisa. «Buenas tardes, coronel», dijo la señorita Marple, con sus ojos azules brillando de curiosidad. ¡Qué grata sorpresa! Estaba a punto de poner la tetera. El coronel Bantry se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello plateado, alborotado por la rápida caminata. Su tez, normalmente rubicunda, había adquirido una palidez que alertó de inmediato a la señorita Marple de que algo andaba mal. «Me temo que no es una visita de cortesía, Jane», dijo, con su porte militar momentáneamente debilitado por una evidente angustia. «Se trata de Briarwood Hall. Ha habido... bueno, no sé cómo decirlo. La anciana Penrose ha muerto». La delgada figura de la señorita Marple se tensó. «¿Lady Penrose? Pero tomé el té con ella el jueves pasado. Parecía gozar de excelente salud, aunque un poco preocupada por la próxima visita de su sobrino». «Sí, bueno, de eso se trata». El coronel bajó la voz a pesar de la ausencia de otros oyentes. «Sucedió anoche, durante la cena de bienvenida de ese mismo sobrino. El inspector Craddock cree que no fue por causas naturales». «Ay, Dios mío», dijo la señorita Marple con dulzura, aunque su mirada se agudizó con interés. «¡Qué angustia! Pobre Lady Penrose. Siempre era muy meticulosa con sus cenas». «Eso es decirlo suavemente», respondió el coronel Bantry. «Todo el pueblo está alborotado. Dolly me envió expresamente a buscarte. Insiste en que vengas a tomar el té esta tarde. Al parecer, el inspector Craddock estará allí y está deseando hablar con todos los que tuvieron contacto reciente con Lady Penrose». La señorita Marple asintió, quitándose los guantes de jardinería metódicamente. «Por supuesto que iré. Lady Penrose mencionó varias preocupaciones durante nuestra última conversación. Nada en concreto, claro está, pero había algo que la preocupaba. Uno se da cuenta de estas cosas». El coronel se removió incómodo. «La cosa es, Jane, que al parecer Lady Penrose dejó una nota, dirigida a ti, precisamente a ti». La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. «Para mí. ¡Qué raro! Nos conocíamos, sin duda, a través del Instituto de la Mujer y su generoso patrocinio del Fondo de Restauración de la Iglesia, pero no nos habría considerado amigas íntimas. Sin embargo, escribió tu nombre en un sobre que encontraron en su escritorio, sellado. Lo tiene el inspector Craddock. Dice que no puede abrirlo sin tu presencia». La señorita Marple frunció el ceño levemente. «Ya veo. ¿Y el sobrino? El señor Richard Penrose, creo, el que lleva 15 años viviendo en Estados Unidos. Está completamente destrozado, según dicen. Llegó ayer para su primera visita desde que salió de Inglaterra, solo para ver a su tía desmayarse en la cena. Llamaron al médico inmediatamente, por supuesto, pero ella ya se había ido antes de que él llegara. ¿Y los demás invitados? Tengo entendido que Lady Penrose había invitado a varias personas a conocer a su sobrino». El coronel Bantry asintió.
La gente de siempre, los Blacklocks, el doctor Rawlinson, el nuevo vicario y su esposa, y la señorita Brewster, la dama de compañía. Ah, y el abogado de Lady Penrose también estaba allí. Carmichael, creo que se llama. Todos seguían en Briarwood Hall, a petición del inspector. La señorita Marple frunció los labios pensativa. Supongo que debería cambiarme antes de ir a casa de los Bantry. ¿Te parece bien a las 3:30? Perfecto. Dolly se sentirá aliviada. Está fuera de sí. Ya sabes cómo se pone cuando hay algún alboroto en el pueblo. Tras la partida del coronel, la señorita Marple permaneció inmóvil un instante. Lady Penrose, muerta, y una nota para ella. Curiosa. Recordó su última conversación. La mujer mayor parecía preocupada, mirando con frecuencia el reloj de pie como si esperara a alguien, o tal vez temiera una cita. Nunca se sabe, señorita Marple, y había dicho Lady Penrose, sirviendo el té con mano ligeramente temblorosa, cuando el pasado puede aparecer de repente en la puerta, como un paquete no deseado, entregado años después de que uno se hubiera olvidado de pedirlo. En aquel momento, la señorita Marple atribuyó el comentario a la ansiedad de Lady Penrose ante la inminente visita de su distanciado sobrino. Ahora se preguntaba si había algo más grave que preocupaba a la anciana aristócrata, algo que hubiera provocado su prematura muerte. Al entrar la señorita Marple en su cabaña para cambiarse, catalogó mentalmente lo que sabía de Briarwood Hall y sus habitantes. Lady Penrose, viuda desde hacía 20 años, era conocida por su riqueza, pero no por su ostentación. Respetada, pero no especialmente querida. Su sobrino era el único heredero de lo que se rumoreaba era una fortuna considerable, una fortuna que ya había provocado una ruptura familiar. Siempre se trata de dinero, murmuró la señorita Marple mientras elegía un modesto vestido gris, apropiado tanto para el té como para las circunstancias sombrías. O un secreto, y muy a menudo ambos. Se miró en el espejo, notando esa apariencia inocente que tan a menudo hacía que los demás la subestimaran. Era como su querido sobrino Raymond había comentado una vez, su mayor ventaja para desentrañar las marañas de la maldad humana. Con meticuloso cuidado, se colocó el sombrero en su lugar, preparándose mentalmente para lo que prometía ser una tarde muy intrigante en casa de los Bantry, y para la misteriosa nota que la aguardaba. Capítulo 2. Susurros durante el The Gossamer Hall, la residencia de Bantry, bullía de conversaciones contenidas cuando la señorita Marple llegó en punto a las 3:30. La señora Dolly Bantry, con su cabello rubio plateado recogido en ondas delicadas, se apresuró a saludar a su vieja amiga con inusual solemnidad. «Jane, gracias a Dios que has venido», susurró, tomando el brazo de la señorita Marple. «El inspector Craddock está en el salón con el doctor Haydock». «¡Qué asunto tan terrible! Dicen que es veneno». «¿Veneno?», repitió la señorita Marple en voz baja. ¡Qué inquietante! Uno siempre espera un final pacífico, sobre todo para alguien de la posición de Lady Penrose. El salón quedó en silencio al entrar la señorita Marple. El inspector Craddock, con quien se había topado en anteriores sucesos desafortunados en St. Mary Mead, se levantó de su asiento con evidente alivio. «Señorita Marple, gracias por venir», dijo. «Tengo entendido que quizás fue una de las
últimas personas del pueblo que habló con Lady Penrose antes de su muerte. El jueves pasado por la tarde, confirmó la señorita Marple, aceptando una taza de té de la señora Bantry. Parecía preocupada, aunque no me confesó ninguna preocupación específica. El doctor Haydock, el médico del pueblo, carraspeó. Los resultados de la autopsia son preliminares, pero puedo confirmar que Lady Penrose murió por envenenamiento con cianuro. Fue en el oporto que bebió después de cenar. ¡Qué horror!, murmuró la señorita Marple. ¿Solo Lady Penrose tenía el oporto? El inspector Craddock arqueó ligeramente las cejas. Una pregunta pertinente. Como siempre, señorita Marple. No, varios invitados bebieron oporto, pero parece que la copa de Lady Penrose fue el blanco de los ataques. La botella en sí no estaba contaminada. ¿Y quién sirvió el oporto?, preguntó la señorita Marple, arreglándose la falda con esmero. Ahí es donde las versiones difieren, dijo el inspector. El mayordomo, Jenkins, trajo la licorera, pero varias personas se movieron alrededor de la mesa después de la cena. El señor Richard Penrose afirma que él mismo sirvió la copa de su tía como gesto de reconciliación tras su largo distanciamiento. La expresión de la señorita Marple permaneció impasible, aunque sus agujas de tejer, que habían aparecido de su bolso como por arte de magia, tintineaban con un vigor ligeramente mayor. «Qué terrible regreso a casa para el joven», observó. «Después de 15 años en Estados Unidos». «Sí». Lady Penrose mencionó que había tenido mucho éxito en los negocios allí. «Inversiones petroleras», confirmó el coronel, uniéndose a la conversación. «Supuestamente hizo una fortuna, aunque por lo que sé, últimamente ha sufrido algunos reveses financieros, lo que hace que el momento de su visita sea bastante oportuno», añadió la señora Bantry con tono significativo, sobre todo porque todo el mundo sabe que Lady Penrose estaba revisando su testamento. El abogado, el señor Carmichael, estaba cenando precisamente para eso. El inspector Craddock frunció el ceño. «No hemos demostrado que el señor Penrose supiera nada sobre el testamento, señora Bantry». «Pero sí que parece extraño, ¿verdad?», insistió la señora Bantry. «Después de 15 años de silencio, aparecer de repente justo cuando su tía está reconsiderando sus legados». «¿Y la acompañante?», preguntó la señorita Marple. «La señorita Brewster, creo. Lady Penrose habló muy bien de ella. Llevo casi 10 años con Lady Penrose», dijo el doctor Haydock. «Es una persona muy dedicada a su jefe, según dicen. Está completamente desconsolada. Tuve que recetarle un sedante. O quizás una actuación convincente», sugirió la señora Bantry con tono sombrío. A menudo se recuerda con generosidad a los compañeros en los testamentos, sobre todo después de tantos años de servicio. ¿El vicario y su esposa también estuvieron presentes?, preguntó la señorita Marple, con el tintineo constante de Peaceneck. «Sus agujas, el reverendo Atwood y la señora Atwood», confirmó el coronel. «Nuevos en la parroquia, llegaron en enero. Lady Penrose fue su más generosa mecenas». «Y los Blacklocks», añadió la señora Bantry. «Aunque, ¿qué posible motivo podrían tener? Creo que la señora Blacklock es prima segunda de Lady Penrose», dijo la señorita Marple con suavidad. «A veces las relaciones familiares pueden ser complicadas».
El inspector Craddock miró a la señorita Marple con una mezcla de respeto y recelo. Parece estar muy bien informada sobre los invitados a la cena, señorita Marple. «Un pueblo se oyen cosas», respondió con modestia. «Y Lady Penrose mencionó la cena durante el té. Parecía especialmente preocupada». El inspector asintió, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre sellado. «Esto se encontró en el escritorio de Lady Penrose, señorita Marple, dirigido a usted, como puede ver. Normalmente lo abriríamos como posible prueba, pero dadas las circunstancias, pensé que sería mejor que estuviera presente». Le entregó el sobre, que llevaba su nombre escrito con la distintiva letra inclinada de Lady Penrose. Con minuciosa precisión, la señorita Marple lo abrió, consciente de las miradas puestas en ella. Dentro había una sola hoja de papel, también escrita a mano por Lady Penrose. «Señorita Marple, si estás leyendo esto, me temo que mis sospechas eran correctas. Observa el jardín de Briarwood. Lo que parece recién plantado suele tener raíces más profundas. La pieza de ajedrez en el armario de la biblioteca te lo dirá todo». Con urgencia, Victoria Penrose, la expresión de la señorita Marple, permaneció inalterada al entregarle la nota al inspector Craddock. «¡Qué desconcertante!», comentó. «A Lady Penrose y a mí nos gustaba la jardinería, pero no recuerdo haber hablado en particular sobre ajedrez. La pieza de ajedrez en la biblioteca», reflexionó el inspector. «Tendremos que investigarla de inmediato». «Me gustaría acompañarla, si me lo permite», dijo la señorita Marple. «Y quizás también ver el jardín. Quizás me ayude a comprender lo que quiere decir Lady Penrose». «Por supuesto», asintió el inspector Craddock. «Iremos directamente a Briarwood Hall. Agradecería su opinión, dado que Lady Penrose confiaba plenamente en usted». Mientras se preparaban para partir, el doctor Haydock se acercó a la señorita Marple. «Ten cuidado, Jane», murmuró. «Alguien en Briarwood Hall estaba tan desesperado como para cometer un asesinato. Y ahora saben que Lady Penrose te dejó un mensaje». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Qué amable de su parte preocuparse, doctor. Pero, según mi experiencia, los asesinos rara vez sospechan que las ancianas representan una amenaza. Es una ventaja, ¿sabe?». Al partir, la señorita Marple se preguntó sobre el curioso mensaje. Piezas de ajedrez y jardines, ambos lugares donde se podían ocultar cosas a simple vista. Lady Penrose, al parecer, había anticipado su propio asesinato y había dado la primera pista de una partida que ya se había vuelto mortal. Capítulo 3. La pieza de ajedrez Briarwood Hall se mantenía como había sido durante siglos. Una elegante mansión jacobina rodeada de jardines meticulosamente cuidados, que antaño habían sido el orgullo y la alegría de Lady Penrose. Mientras el coche del inspector Craddock crujía por el camino de grava, la señorita Marple observó la imponente fachada con sus ventanas con parteluces, varias de las cuales estaban ahora cubiertas por cortinas corridas en homenaje a la difunta. «Les he pedido a todos que permanezcan en la sala», le informó el inspector Craddock al acercarse a la entrada. «Están todos bastante nerviosos, como podrán imaginar». «Es comprensible», murmuró la señorita Marple. «El asesinato suele perturbar el ambiente social». Jenkins, el anciano mayordomo cuyo rostro delataba la tensión de los recientes acontecimientos,
los recibió con solemne eficiencia. La familia está reunida, como se solicitó, inspector. ¿Puedo acompañarlos? En un momento, respondió Craddock. Primero, necesitamos examinar algo en la biblioteca. ¿Podrías indicarnos dónde está? El mayordomo arqueó levemente las cejas. Por supuesto, señor. Por aquí. Mientras seguían a Jenkins por un pasillo revestido de madera, la señorita Marple observó los retratos de los antepasados de Penrose, con rostros severos que los observaban pasar. Al llegar, la biblioteca era una magnífica sala llena de volúmenes encuadernados en cuero y presidida por un enorme escritorio de caoba pulida. «El mueble de ajedrez está ahí, señor», indicó Jenkins, señalando una vitrina ornamentada con frente de cristal que contenía un exquisito juego de ajedrez tallado en marfil y ébano. Su señoría estaba muy orgullosa de él, una reliquia y familiar por parte de su esposo, veneciano, creo, del siglo XVI. El inspector Craddock examinó el armario con atención. No parece haber sido tocado. ¿Falta algo, Jenkins? Podrías saberlo. El mayordomo se acercó, mirando a través de sus gafas. Le limpio el polvo semanalmente, señor. Todo parece estar en orden. 32 piezas, como debe ser. La señorita Marple se acercó, escudriñando con su mirada penetrante las elaboradas piezas de ajedrez. Sin embargo, Lady Penrose mencionó específicamente la pieza de ajedrez en su nota. ¡Qué curioso! Estudió el conjunto con más atención y de repente señaló: «Inspector, puedo sugerir que examinemos la reina negra. Parece estar en una posición extraña». Craddock siguió su mirada. La reina negra, en efecto, estaba ligeramente desviada en comparación con las demás piezas, que estaban perfectamente dispuestas. Buen ojo, señorita Marple. Jenkins, ¿tiene una llave de este armario? Sí, señor. Su señoría lo guardaba en el cajón superior derecho del escritorio. Encontró la llave rápidamente, y Craddock abrió el armario con cuidado. Con las manos enguantadas, levantó la Isosiete, reina negra, dándole vueltas en la palma. «Se siente más ligero de lo que debería», comentó, examinándolo detenidamente. Tras una breve inspección, descubrió que la base se podía desenroscar. Dentro de la cámara hueca había un trozo de papel bien doblado. «Bueno, murmuró el inspector, extrayéndolo y desplegándolo con cuidado. El papel contenía lo que parecían ser registros financieros, fechas, cantidades e iniciales. Al pie estaba escrito: «Malversación de fondos de RP. Prueba en el cobertizo del jardín, esquina norte, debajo de la pizarra. RP», repitió el inspector Craddock, mirando a la señorita Marple. «Richard Penrose, supongo. Parece la interpretación más probable», asintió. «Aunque no hay que sacar conclusiones precipitadas basándose solo en las iniciales». «Jenkins», dijo Craddock, «por favor, traiga al agente Wells de afuera y que examine el cobertizo del jardín inmediatamente. Dígale que busque algo escondido debajo de una pizarra en la esquina norte». Mientras el mayordomo se marchaba, Craddock volvió a doblar el papel con cuidado. «Nos unimos a los demás, señorita Marple. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo reaccionan cuando se enteren de esto». El salón de Briarwood Hall presentaba un cuadro de tensa expectación. 6 personas se giraron al entrar el inspector Craddock y la señorita Marple.
Cada rostro revelaba distintos matices de ansiedad, dolor o una serena neutralidad. Richard Penrose se levantó de inmediato. Un hombre alto, de unos 40 años, con el inconfundible bronceado de alguien acostumbrado a climas más cálidos. Sus hermosos rasgos estaban tensos, pero su actitud se mantuvo serena. Inspector, ¿ha hecho algún progreso? Y la señorita Marple, ¿no? Tengo entendido que conocía a mi tía. Señor Penrose, contestó el inspector Craddock. Sí, hemos descubierto información interesante, pero primero, permítanme presentarles a la señorita Marple. Una mujer delgada y pálida, con expresión de ansiedad constante, se adelantó. Soy Martha Brewster, la dama de compañía de Lady Penrose. Nos conocimos brevemente en la fiesta de la iglesia el verano pasado, señorita Marple. Por supuesto, dijo la señorita Marple con una sonrisa. Estabas ayudando con los arreglos florales. Lady Penrose mencionó lo invaluable que fue tu ayuda. Los ojos de la señorita Brewster se llenaron de lágrimas. Fue muy amable. No puedo creer que se haya ido, y de una forma tan terrible. Un distinguido caballero de cabello canoso se aclaró la garganta. Harold Carmichael, abogado de Lady Penrose. Creo que no hemos tenido el placer, señorita Marple. Señor, Carmichael, asintió la señorita Marple. Tengo entendido que estaba aquí por un asunto de negocios relacionado con el testamento de Lady Penrose. Una revisión rutinaria, respondió con suavidad. Nada inusual, te lo aseguro. El reverendo Atwood, un hombre de aspecto erudito y gafas de montura metálica, y su esposa, una mujer regordeta, de rostro agradable y manos nerviosas, se presentaron a continuación, seguidos por los Blacklocks. Él, un hombre robusto, de rostro colorado, de 60 años. Ella, una mujer delgada y elegante que miraba a la señorita Marple con una sospecha no disimulada. Tengo entendido que mi prima Victoria le dejó una nota, señorita Marple, dijo la señora Blacklock con ironía. Es muy inusual, considerando que no eran muy amigas. En efecto, asintió la señorita Marple con suavidad. De lo más inesperado. El inspector Craddock intervino. Esa nota nos ha llevado a descubrir algo bastante significativo. Levantó el papel de la pieza de ajedrez. Señor Penrose, ¿podría explicarme estos registros financieros? El rostro de Richard Penrose palideció. No sé qué son esas cosas. Parecen documentar un desfalco sistemático de las cuentas de Lady Penrose, continuó Craddock, y hay una referencia a más pruebas ocultas en el cobertizo del jardín. «Esto es absurdo», exclamó Penrose. «Llevo 15 años en Estados Unidos. ¿Cómo podría tener acceso a las finanzas de mi tía?» En ese momento, un alboroto en el pasillo anunció el regreso del agente Wells. Entró con una bolsa impermeable que contenía lo que parecían ser extractos bancarios y cartas. Lo encontré exactamente donde dijo. «Señor», informó, «todo herméticamente sellado contra la humedad». Mientras el inspector Craddock aceptaba las pruebas, la mirada de la señorita Marple recorrió la sala, observando las reacciones de cada persona presente. Alguien la observaba, no al inspector ni a las pruebas, sino a ella, con una intensidad que sugería cálculo más que curiosidad. La señorita Marple sonrió para sí misma. El juego estaba en marcha, pero sospechaba que apenas habían empezado a descubrir las capas de engaño
que rodeaban la muerte de Lady Penrose. Capítulo 4. Revelaciones inesperadas. «Me están tendiendo una trampa», declaró Richard Penrose, perdiendo la compostura al ver al inspector Craddock examinar los documentos del cobertizo del jardín. «Esos extractos bancarios nunca los había visto en mi vida». La señorita Marple, sentada en un sillón orejero ligeramente apartado del centro de actividad, observó cómo la mano de la señora Blacklock se apretaba alrededor del brazo de su marido ante el arrebato de Richard. «La evidencia parece bastante conveniente», comentó la señorita Marple en voz baja, casi como si hubiera sido preparada específicamente para ser encontrada. El inspector Craddock levantó la vista bruscamente. «¿Qué quiere decir, señorita Marple?» «Bueno», dijo, ajustándose las agujas de tejer, «me parece extraño que Lady Penrose escondiera pruebas tan incriminatorias en dos lugares distintos, y luego escribiera una nota críptica indicando que alguien las encontrara solo después de su muerte. Si tenía pruebas de que su sobrino le robaba, ¿por qué no confrontarlo directamente? O informarle a usted, inspector». Harold Carmichael se aclaró la garganta. «Si me lo permite, creo que puedo arrojar algo de luz sobre este asunto. Lady Penrose me consultó la semana pasada sobre irregularidades financieras que descubrió en sus cuentas. ¿Lo sabía?» La atención del inspector Craddock se centró por completo en el abogado. «¿Y no se le ocurrió mencionar esto antes?» Expresión de Carmichael permaneció impasible. «Iba a hablarlo con usted en privado, inspector. Lady Penrose pidió discreción hasta que pudiera determinar el alcance total de la situación». «¿Y sospechaba específicamente de su sobrino?», preguntó la señorita Marple. «No mencionó a nadie», respondió Carmichael. «Simplemente señaló que las discrepancias comenzaron hace aproximadamente 3 meses, lo cual, debo añadir, fue mucho antes del regreso del señor Penrose de Estados Unidos». Richard Penrose exhaló audiblemente. «Gracias, Carmichael. Al menos, alguien habla con sensatez». 3 meses, reflexionó la señorita Marple. «Eso sería alrededor de febrero o marzo, ¿no? ¡Qué interesante!». Martha Brewster, que había permanecido sentada en silencio con el pañuelo apretado entre dedos temblorosos, habló de repente. Fue entonces cuando empezaron a llegar las cartas. Todas las miradas se volvieron hacia el compañero. «¿Cartas?», preguntó el inspector Craddock. «Sí», continuó la señorita Brewster con voz más firme. «Lady Penrose empezó a recibir cartas de América. Nunca comentaba su contenido, pero la inquietaban mucho. Después de leerlas, las guardaba inmediatamente bajo llave en el cajón de su escritorio». «¿Y de quién exactamente vinieron estas cartas?», preguntó el inspector. «No lo sé. Era muy reservada con ellos». La señorita Brewster dudó. «Pero tras recibir una carta en particular a principios de marzo, me pidió que hiciera averiguaciones discretas sobre el acceso a sus cuentas de inversión». Richard Penrose se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. ¿Insinúas que estaba chantajeando a mi tía desde el extranjero?» «Nadie sugiere nada todavía, señor Penrose», dijo el inspector Craddock con firmeza. «Siéntese, por favor». La voz serena de la señora Blacklock atravesó la tensión. Si Victoria estaba preocupada por sus finanzas, no dio muestras de ello cuando almorzamos juntas el mes pasado. De hecho, mencionó aumentar sus donaciones al fondo de restauración de la iglesia.
miró significativamente al reverendo Atwood. El vicario se removió incómodo. Lady Penrose fue realmente muy generosa con la parroquia. Había prometido una suma considerable, aunque aún no habíamos recibido los fondos. Porque descubrió que alguien le robaba. Intervino la señora Atwood con su cara redonda enrojecida de indignación. La pobre mujer probablemente estaba cuestionando todos sus compromisos financieros. O quizás, sugirió el señor Blacklock con brusquedad, simplemente cambió de opinión sobre ciertos legados. ¿No es cierto, Carmichael? ¿No planeaba revisar su testamento? El abogado lo miró con frialdad. El contenido del testamento de Lady Penrose se mantendrá confidencial hasta la lectura oficial. Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente al dirigirse a Martha Brewster. Señorita Brewster, parecía Lady Penrose especialmente preocupada por la visita de su sobrino. ¿O ansiaba la reconciliación? El acompañante reflexionó sobre esto. Ambas cosas, creo. Estaba nerviosa, sin duda, pero también esperanzada. Mencionó varias veces que tenía asuntos pendientes que tratar con Richard. ¿De verdad? Los ojos azules de la señorita Marple se posaron en Richard Penrose, quien se había quedado inmóvil. Muy interesante. El inspector Craddock, que había estado examinando los documentos financieros con más atención, levantó la vista con el ceño fruncido. Hay algo extraño en estos extractos bancarios. Los números de cuenta no coinciden con los que figuran en los registros financieros habituales de Lady Penrose. «Déjame verlas», pidió Carmichael, extendiendo su mano. Mientras el abogado estudiaba los papeles, el agente Wells entró en la habitación y le susurró algo al inspector Craddock, cuyas cejas se levantaron en señal de sorpresa. «Parece», anunció el inspector, «que hemos encontrado algo más interesante. El veneno, cianuro, parece haber sido sacado del cobertizo del jardín de Lady Penrose. Al parecer, lo usaba para controlar las plagas en su rosaleda». «Cualquiera pudo haber accedido», protestó Richard. «El jardín ni siquiera está cerrado». «Cierto», asintió el inspector Craddock, «pero sí sugiere que el asesinato no fue premeditado, sino una oportunidad que alguien ya aprovechó aquí, en Briarwood Hall». La señorita Marple, que había estado contemplando el cojín bordado a su lado, levantó la vista de repente. «Inspector, ¿puedo sugerirle una visita al jardín?» Lady Penrose lo mencionó específicamente en su nota, y creo que allí podría haber más que descubrir además del escondite de esos documentos. El inspector asintió. «Excelente sugerencia, señorita Marple. ¿Quizás le gustaría acompañarme?» Mientras se preparaban para irse, Harold Carmichael se puso de pie. «Inspector, estos extractos bancarios son falsos. Bastante buenos, pero falsos al fin y al cabo. Los números de ruta son incorrectos, y el membrete no tiene la marca de agua de seguridad que usa el banco en cuestión». Un silencio conmocionado cayó sobre la habitación. Alguien se tomó muchas molestias para implicar al señor Penrose, concluyó el abogado. La señorita Marple asintió, como confirmando algo que ya sospechaba. Lo que sugiere que el asesinato de Lady Penrose fue cuidadosamente planeado. Contrariamente a lo que parece, inspector, creo que ese jardín resultará muy esclarecedor. Al salir del salón, la señorita Marple vio a Martha Brewster escabullirse sigilosamente hacia la escalera de servicio, mientras los Blacklocks
intercambiaban una mirada de inconfundible preocupación. Todos en Briarwood Hall parecían albergar secretos, y la señorita Marple comenzaba a sospechar que el asesinato de Lady Penrose era sólo la parte visible de una conspiración mucho más profunda y oscura. Capítulo 5. Secretos en flor los jardines de Briarwood Hall se extendían ante ellos en una magnífica exhibición de pericia hortícola. Incluso en su aflicción, la señorita Marple no pudo evitar admirar la precisión de los parterres, la fiacre, ingeniosa disposición de colores y alturas, y la mano, claramente visible, de alguien que entendía la poesía de las plantas. Lady Penrose era una auténtica jardinera, observó la señorita Marple, deteniéndose a examinar un ejemplar particularmente fino de Delphinium. Estos bordes demuestran años de cuidadosa planificación. El inspector Craddock, menos interesado en la exposición botánica, consultó la críptica nota una vez más. Miren el jardín de Briarwood. Lo que parece recién plantado suele tener raíces más profundas. ¿Tiene alguna idea de lo que quiso decir, señorita Marple? Creo que sí, respondió ella, observando el extenso terreno. Ah, ahí. ¿Ves esa sección de rosas cerca del muro sur? Observas cómo se ven un poco diferentes del resto, un poco menos establecidas. El inspector siguió su mirada hasta un lecho de rosas color crema que, para su ojo inexperto, parecían idénticas a todas las demás. ¿Diferentes en qué, exactamente? Las han replantado hace poco, explicó la señorita Marple acercándose al parterre con determinación. ¿Ves cómo la tierra que las rodea está más fresca, menos compacta? Y las plantas, aunque son ejemplares maduros, aún no se han asentado del todo. Es curioso, dado que la primavera no es la época ideal para trasplantar rosas. Se arrodilló, con cuidado, cuidando su vestido, y examinó la base de uno de los arbustos. Lady Penrose era una jardinera demasiado experimentada como para mover rosas ya establecidas sin una buena razón, especialmente sus preciados ejemplares de Gloire de Dijon. Creo que eran los favoritos de su esposo. El inspector Craddock le entonces hizo una señal al agente Wells. Será mejor que revise el suelo. Con cuidado, por cierto. Mientras el agente empezaba a explorar con cuidado la base de las rosas, la atención de la señorita Marple se fijó en la casita del jardinero, visible al fondo del terreno. Se entrevistó al jardinero inspector. ¿Simmons? Sí, brevemente. Lleva 20 años en la finca, pero estaba visitando a su hija en Devon cuando ocurrió el asesinato. Regresó esta mañana al enterarse de la noticia. Me gustaría mucho hablar con él, dijo la señorita Marple. Los jardineros suelen observar más de lo que la gente cree. En ese momento, el agente Wells exclamó: «¡Señor! ¡Hay algo aquí!». Con cuidado, excavó una pequeña caja de metal enterrada bajo uno de los rosales. La caja, aunque sucia, parecía relativamente nueva y estaba cerrada con un pequeño candado. «Tenemos que abrir esto inmediatamente», dijo Craddock, examinando la caja. «Le pediré a Jenkins que nos traiga algunas herramientas». Mientras esperaban, la señorita Marple notó que Martha Brewster los observaba desde una ventana del piso superior. Su rostro pálido se alejó rápidamente cuando se dio cuenta de que la habían observado. «Inspector», dijo la señorita Marple en voz baja,
Creo que la señorita Brewster puede saber más de lo que ha revelado. Su preocupación parece particular. Antes de que el inspector pudiera responder, se les unió Richard Penrose, quien se acercó con una agitación apenas disimulada. ¿Encontraste algo?, preguntó mirando la caja de metal. Posiblemente, respondió Craddock sin comprometerse. Señor Penrose, sabía que su tía había replantado recientemente esta parte del jardín. Richard negó con la cabeza. No lo sé. Como ya he dicho, llevo 15 años ausente. ¿Pero conocía usted los jardines en algún momento?, insistió la señorita Marple. De joven, quizás. Un destello de algo, quizás un recuerdo o una incomodidad, cruzó su rostro. Mi tío era un entusiasta de la jardinería. Tras su muerte, la tía Victoria continuó su labor como una especie de homenaje. Jenkins llegó con un juego de herramientas y Craddock rompió rápidamente el candado. Dentro de la caja encontraron un fajo de cartas atado con una cinta, una pequeña agenda de cuero y lo que parecían ser fotografías antiguas. El inspector Craddock sacó primero el diario y lo abrió con cuidado. «¿Está fechado en 1942?» observó, hojeando las páginas. «¡Tiempo de guerra!». La mirada de la señorita Marple se agudizó con interés. «Muchos secretos datan de aquellos años difíciles», comentó. «La gente tomó decisiones de las que luego podría arrepentirse». El inspector examinó una de las fotografías. Una imagen descolorida de una joven con uniforme del ejército de tierra junto a un hombre con uniforme de la RAF. Ambos sonreían, su juventud y esperanza capturadas, en ese instante congelado. «¿Es esa Lady Penrose?», preguntó, mostrándole la imagen a Richard. Richard tomó la fotografía con expresión inescrutable. «Sí, y mi tío, antes de casarse, era comandante de ala en la RAF». La señorita Marple observó la imagen. La guerra unió a muchas parejas, a menudo con bastante rapidez. Los matrimonios precipitados eran comunes cuando los jóvenes corrían peligro. Craddock desató el fajo de cartas y examinó la primera. Estas están dirigidas a B, de alguien que firma como J. Tía. También tienen matasellos de 1942, de una base militar en Escocia. «¿J?», repitió Richard, frunciendo el ceño. «Mi tío se llamaba William». «En efecto», murmuró la señorita Marple, muy intrigante. Cuando Craddock empezó a leer una de las cartas, arqueó las cejas. «Son comunicaciones bastante apasionadas», dijo con delicadeza. «Parece que Lady Penrose pudo haber tenido una relación antes de casarse con Sir William». «Oh, durante», sugirió Richard, endureciendo el tono. «Mi tío solía estar de misión». «Eso sería una acusación muy grave, señor Penrose», dijo la señorita Marple con suavidad, «sobre todo tratándose de los muertos». «Los muertos tienen sus secretos, señorita Marple», respondió. «Y a veces esos secretos tienen una larga sombra». El sonido de pasos que se acercaban les llamó la atención. Harold Carmichael cruzaba el césped hacia ellos, con su habitual compostura visiblemente alterada. «Inspector», gritó, «ha habido un cambio. La señorita Brewster ha intentado salir de la propiedad. Cuando el agente Gregg intentó detenerla, se puso histérica, afirmando que tenía una prueba que lo cambiaría todo». «¿Y dónde está ahora?», preguntó Craddock. «En la biblioteca, bastante angustiada».
Pregunta específicamente por la señorita Marple. Todas las miradas se posaron en la señorita Marple, quien les sostuvo la mirada con serenidad. «Bueno», dijo, poniéndose de pie con la ayuda de su bastón. «Parece que me necesitan. Inspector, quizás debería seguir examinando estos objetos mientras hablo con la señorita Brewster». Al girarse para seguir a Carmichael de vuelta a la casa, la señorita Marple echó un último vistazo al jardín de rosas. Aquellos arbustos trasplantados contaban una historia, la de algo enterrado y luego marcado deliberadamente, no para ocultarlo permanentemente, sino para asegurarse de que finalmente lo encontraran. Lady Penrose, al parecer, llevaba mucho tiempo jugando. La pregunta era, ¿con quién? Y ese juego le había costado la vida. Capítulo 6. El cuento del compañero. La señorita Marple encontró a Martha Brewster paseando por la biblioteca como un animal enjaulado, con sus rasgos normalmente serenos, contorsionados por la ansiedad. La mirada de la acompañante se dirigió a la puerta cuando entró la señorita Marple y luego a Carmichael y al agente Gregg, que los seguían de cerca. «Hablaré con ella a solas, si no le importa», dijo la señorita Marple con firmeza. «Creo que la señorita Brewster se mostrará más comunicativa sin público». El inspector Craddock, que acababa de llegar del jardín con la caja metálica, asintió. «Muy bien, señorita Marple. Estaremos afuera si nos necesita». Cuando se cerró la puerta, la señorita Marple se sentó en una silla cerca de la chimenea y le hizo un gesto a Marta para que se uniera a ella. «Ahora, querida, ¿tienes algo que decirme?» Martha Brewster retorció su pañuelo entre dedos temblorosos. «Todos creen que solo soy la acompañante, invisible, sin importancia. Pero vi cosas, señorita Marple. Oí cosas». «Estoy segura de que sí», respondió la señorita Marple con suavidad. «Quienes están al servicio suelen observar más de lo que otros creen». «Lady Penrose confiaba en mí», continuó Marta con voz más firme. «Más de lo que los demás sabían. Cuando empezaron a llegar esas cartas de América, confió en mí». «¿Y qué contenían esas cartas?» La mirada de Marta se dirigió nerviosamente hacia la puerta. «Chantaje», susurró. Alguien amenazaba con revelar un secreto de su pasado, algo de los años de la guerra, algo que habría arruinado su reputación por completo. La señorita Marple asintió pensativa. «Acabamos de descubrir unas cartas y fotografías en el jardín. Cartas de amor, al parecer, de alguien llamado J. Tita». Marta abrió mucho los ojos. «¿Los enterró? Me dijo que los había destruido hace años». «Entonces sabías de esta J». «No todo. Solo que antes de casarse con Sir William había estado con otro hombre, un piloto destinado cerca. Cuando lo reportaron como desaparecido en combate, dado por muerto, se casó con Sir William. Una historia bastante común en aquellos tiempos difíciles», observó la señorita Marple, «aunque quizá duela recordarla». Marta se inclinó hacia Trishis delante con urgencia. «Pero, J. no murió, señorita Marple. De eso trataban las cartas de América. Sobrevivió, fue capturado, finalmente llegó a Canadá y luego a Estados Unidos. Rehizo su vida allí y nunca la contactó, hasta hace poco. Después de todos estos años. ¡Qué curioso!». Las agujas de la señorita Marple salieron de su embolso y empezaron a sonar rítmicamente. «¿Y qué quería él
este amante perdido hace tanto tiempo? Al principio, dinero, respondió Marta. Lady Penrose le pagó para que mantuviera su silencio. Pero luego sus exigencias aumentaron. Ella se asustó y empezó a considerar revelar la verdad ella misma en lugar de seguir pagando. ¿Y cómo sabes todo esto? Un rubor asomó a las pálidas mejillas de Marta. Yo leí las cartas cuando estaba en el jardín. Sé que estaba mal, pero me preocupaba por ella. Se había vuelto muy distraída, muy ansiosa. ¿Sabía ella que los habías leído? Sí, se lo confesé. En lugar de enojarse, pareció casi aliviada de tener a alguien en quien confiar. Me lo contó todo entonces. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Todo? Incluso la identidad de J. James Blacklock, susurró Martha, el hermano de la señora Blacklock. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un momento. ¿De verdad? Eso es muy esclarecedor. No pareces sorprendido, observó Martha. En mi experiencia, los asesinatos rara vez son cometidos por desconocidos, respondió la señorita Marple. Casi siempre involucran a familiares o conocidos cercanos, aquellos que más tienen que ganar o que más esconder. Continuó tejiendo. Por favor, continúe. ¿Qué tiene que ver Richard Penrose con esto? Marta volvió a retorcer su pañuelo. Lady Penrose lo mandó llamar desde América para decirle la verdad, que Sir William no era su verdadero tío. ¿Estás sugiriendo que Richard es el hijo de Lady Penrose y James Blacklock? Sí. Nació en 1943, apenas un año después de que se escribieran esas cartas. Sir William estuvo fuera gran parte de 1942, participando en misiones de bombardeo. Cuando regresó y encontró a su esposa con un bebé, ella le dijo que era de su hermana, quien había fallecido al dar a luz. Adoptaron a Richard legalmente. Y Sir William nunca sospechó. Si lo hizo, nunca lo demostró. Lo adoraba como si fuera suyo. Pero cuando Richard tenía 20 y tantos años, él y Lady Penrose tuvieron una discusión terrible. Se fue a Estados Unidos poco después. Ella nunca me contó el motivo de la discusión. La señorita Marple reflexionó sobre esta revelación. Así que Richard podría ya saber o sospechar algo sobre su ascendencia. Quizás, pero Lady Penrose quería contarle toda la verdad, ahora, incluso sobre su verdadero padre, y... Marta dudó. Sí, planeaba cambiar su testamento, dejarle todo a Richard, eliminando por completo a los Blacklock. La señora Blacklock es su prima segunda y actual heredera secundaria. Ya veo, murmuró la señorita Marple. ¿Y cuándo se firmaría este nuevo testamento? A la mañana siguiente de la cena, el señor Carmichael había preparado los documentos. Así que quien mató a Lady Penrose no solo la silenció, sino que potencialmente protegió su herencia, concluyó la señorita Marple. Pero hay algo que no entiendo del todo, señorita Brewster. Si James Blacklock chantajeaba a Lady Penrose desde 1900 Estados Unidos, ¿por qué excluiría a su hermana de su testamento? Seguramente eso solo lo enemistaría aún más. La expresión de Marta cambió sutilmente. Porque James Blacklock lleva muerto 5 años. Las cartas eran falsas. ¿Forjado? ¿Por quién? Eso fue lo que Lady Penrose descubrió pocos días antes de morir. Contrató a un investigador privado en Estados Unidos que confirmó que James había fallecido en una residencia de ancianos de Boston en 2020. Alguien se hacía pasar por él para sacarle dinero.
Se enfrentó a la señora Blacklock al respecto la mañana de la cena. Los ojos de la señorita Marple brillaron de comprensión. «¿Y eso es lo que intentabas demostrar huyendo? ¿Tienes pruebas de este enfrentamiento?» Martha asintió y sacó una pequeña grabadora del bolsillo. Lady Penrose grabó su conversación. Me la dio para que la guardara. Me dijo que la ocultara y solo la revelara si le pasaba algo. Se le quebró la voz. Fui una cobarde. Debí haberme presentado inmediatamente cuando murió. Mientras la señorita Marple aceptaba la grabadora, se desató una conmoción en el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y apareció el inspector Craddock con expresión seria. «Señorita Marple, debemos evacuar la casa inmediatamente. Alguien ha manipulado las tuberías de gas de la cocina. Si lo hubiera olido mientras fumaba o encendía una cerilla». Martha Brewster palideció como un muerto. «Lo saben», susurró. «Saben que te lo he dicho». «Ven», dijo la señorita Marple, levantándose con sorprendente agilidad y guardando su labor de punto y la grabadora en su bolso. «Aquí no estamos a salvo». Mientras salían apresuradamente de la biblioteca, la señorita Marple vio a la señora Blacklock observando desde el lecho rellano de arriba, con su delgado rostro inexpresivo, pero de alguna manera triunfante. El juego había entrado en una fase nueva y más letal. Capítulo 7. La verdad registrada. El salón de la comisaría del pueblo contrastaba marcadamente con el elegante entorno de Briarwood Hall. El inspector Craddock había insistido en reubicar a todos allí, tras confirmarse que la fuga de gas era un sabotaje deliberado, un intento calculado que podría haber matado a todos los habitantes de la casa de no haberse detectado. «Una huida muy afortunada», comentó la señorita Marple, mientras aceptaba una taza de té de manos de un joven agente. «Aunque sospecho que la fortuna tuvo poco que ver. Quienquiera que manipuló esas tuberías de gas quería eliminar pruebas específicas en lugar de causar una catástrofe general o descartar a un testigo específico», añadió el inspector Craddock, mirando a Martha Brewster, quien estaba sentada pálida y temblorosa en una silla de la esquina. «Señorita Brewster, ¿se encuentra lo suficientemente bien como para continuar nuestra conversación?» Martha asintió, aunque aún le temblaban las manos. «Sí, es hora de que todo salga a la luz». Los sospechosos de Briarwood Hall habían sido separados en salas separadas para ser interrogados. Solo Richard Penrose permaneció con ellos en el salón, con el rostro demacrado por la tensión. «Inspector», dijo la señorita Marple en voz baja, «antes de continuar, creo que el señor Penrose debería escuchar lo que hay en esta grabación». Sacó la pequeña grabadora de su bolso. «Le concierne directamente». Richard levantó la vista bruscamente. «¿Yo? ¿De qué estás hablando?» «Una conversación entre su tía y la señora Blacklock», explicó la señorita Marple. «Grabada, la mañana de la cena. Puede explicar muchas cosas». El inspector Craddock asintió, y la señorita Marple colocó la grabadora sobre la mesa, entre ellos. El aparato era antiguo, una pequeña grabadora de casetes que Lady Penrose debió de conservar durante años. Tras un breve crujido de estática, surgieron voces, metálicas pero nítidas. «Sé lo que has estado haciendo, Emmeline». La voz de Lady Penrose, fría y controlada. Las cartas no eran de James. Llevaba 5 años muerto.
Una pausa. Luego la voz de la señora Blacklock, inicialmente defensiva. «No sé de qué estás hablando. Victoria, por favor, no insultes mi inteligencia. ¿Pensabas que no investigaría? 15.000 libras que pagué en una cuenta en Boston en los últimos 3 meses. Dinero que has estado cobrando, usando el nombre de tu difunto hermano para chantajearme. Le debías ese dinero y más». La pretensión abandonó, y la voz de la señora Blacklock se volvió amarga. «Después de lo que le hiciste a James, lo usaste, y luego lo descartaste cuando tu preciado Sir William regresó de la guerra. ¿Eso te dijo? James y yo nos amábamos, Emmeline. Cuando lo denunciaron como desaparecido, quedé destrozada. Me casé con William por despecho, sí, pero nunca dejé de amar a tu hermano. ¡Mentiroso! Me escribió desde Estados Unidos. Me contó cómo lo rechazaste cuando intentó contactarte después de la guerra. Para entonces ya estaba casada y tenía un hijo. Su hijo. No podía simplemente abandonar mi vida, mis responsabilidades. En la grabación se oyó un jadeo de sorpresa. «¿Richard? ¿Richard es el hijo de James?» «Sí, y lo he llamado a casa para contarle la verdad. Toda. Voy a cambiar mi testamento, Emmeline. Todo pasará a manos de Richard, el único hijo de James. Es lo que debería haber sucedido hace años. No, puedes hacer eso». La voz de la señora Blacklock se elevó con furia. «Mi esposo y yo llevamos años esperando nuestra parte. James se merecía esa fortuna, no el hombre que se la robó. Sir William amasó su fortuna, como bien sabes, y ya he tomado una decisión. Se está preparando el Nuevo Testamento. Lo firmaré mañana por la mañana. Eso ya lo veremos». La amenaza en la voz de la señora Blacklock era inconfundible. La grabación terminó con el portazo. En el silencio que siguió, Richard Penrose se quedó paralizado, con el rostro pálido. ¿No soy un Penrose?», consiguió decir finalmente. «Biológicamente hablando, parece que no», dijo la señorita Marple con suavidad, aunque Sir William la crió como si fuera suya. «Esa discusión», murmuró Richard casi para sí mismo. «Hace 15 años. Mi tía Victoria, mi madre, intentó decírmelo entonces. Me negué a escuchar. Pensé que estaba poniendo excusas para enviarme a un internado, por ser siempre tan distante emocionalmente». Se pasó una mano por el pelo. Todos esos años desperdiciados, porque estaba demasiado enojado para escuchar la verdad. El inspector Craddock se aclaró la garganta. «Esta grabación establece un motivo claro para la señora Blacklock. La pregunta es si actuó sola o contó, con ayuda. Su esposo», intervino Martha Brewster. «Siempre estaban juntos, siempre susurrando. Cuando Lady Penrose recibía esas cartas de chantaje, el señor Blacklock observaba sus reacciones con esa expresión de satisfacción». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. «Observé algo bastante revelador en la cena de anoche, antes de que envenenaran a Lady Penrose. Alguien se dio cuenta de quién sugirió tomar y oporto después de la cena». «Fue el señor Blacklock», dijo Martha tras pensarlo un momento. «Insistió en que el oporto sería el broche de oro para la cena». «¿Y quién lo sirvió?», preguntó la señorita Marple. Richard frunció el ceño. «Sí, al menos le serví la copa a la tía Victoria. Quería hacer un gesto, un brindis por nuestro reencuentro». «¿Pero quién le entregó la licorera?».
Los ojos azules de la señorita Marple eran penetrantes. La expresión de Richard cambió a una de comprensión creciente. Blacklock me lo dio específicamente, diciendo que debía hacerle los honores a mi tía, para poder asegurarse de que Lady Penrose recibiera la garrafa envenenada, concluyó el inspector Craddock. Mientras creaba en usted un sospechoso conveniente, señor Penrose, añadió la señorita Marple. Si el veneno hubiera estado solo en el vaso de Lady Penrose, la sospecha habría recaído inmediatamente sobre quien lo vertió. Pero al colocarlo en la licorera, asegurándose de que solo ella recibiera una dosis letal, Marta jadeó. ¡La licorera! Lady Penrose siempre usaba una licorera de cristal especial para el Oporto. Fue un regalo de bodas de Sir William, pero anoche usaron otra, una de cristal azul oscuro. Esto disimularía cualquier decoloración o residuo del veneno, señaló el inspector Craddock, y dificultaría detectar cualquier manipulación. La señorita Marple asintió. El señor Blacklock sugirió Oporto, proporcionó la licorera específica y se la recomendó a Lady Penrose a través de su sobrino. Muy esclarecedor. Un agente apareció en la puerta. «Inspector, hemos encontrado algo en el maletín del señor Blacklock. Un frasco, oculto en un doble fondo. El doctor Haydock confirma que contiene trazas de cianuro». Richard Penrose se levantó bruscamente. «Quiero hablar con ellos, con Emmeline Blacklock. Es la hermana de mi tío. Durante todos estos años supo quién era yo en realidad». «Y eso está en su debido tiempo, señor Penrose», dijo el inspector Craddock. «Primero, debemos acusarlos formalmente de asesinato e intento de asesinato, y creo que aún queda por examinar el asunto de esas cartas de la época de la guerra». Mientras el inspector se marchaba para supervisar los arrestos, la señorita Marple miró a Richard Penrose con compasión. «Los secretos familiares pueden ser los más dolorosos, señor Penrose. Pero la verdad, por difícil que sea, ofrece la posibilidad de sanar que el engaño jamás podrá». Richard asintió lentamente, con una expresión perdida y decidida a la vez. «Necesito saberlo todo. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Por qué mi madre lo mantuvo en secreto durante todos esos años? Debe haber algo más en la historia de lo que hemos oído». «En efecto», coincidió la señorita Marple, volviendo a su labor de punto. «Y creo que esas cartas del jardín podrían proporcionarle las respuestas que busca». Capítulo 8. Cartas del pasado. La caja metálica del jardín de Lady Penrose reposaba sobre la mesa de la oficina del inspector Craddock, con su contenido cuidadosamente ordenado cronológicamente. Richard Penrose manejaba cada carta amarillenta, con reverencia, como si estos frágiles papeles no fueran simples pruebas de una investigación de asesinato, sino las piezas faltantes de su propia identidad. La señorita Marple se sentó tranquilamente en un rincón, dejando de lado su labor de punto por un momento. Este era un viaje privado para Richard, aunque le había pedido que se quedara. «Tienes una forma de ver las cosas con claridad», le había dicho, «y temo que mi visión se vea nublada por la emoción». La primera carta, fechada en abril de 1942, comenzaba con tierna formalidad. «Mi queridísima Vi, aunque solo han pasado 3 días desde que nos conocimos en el baile del pueblo, pienso en ti constantemente.
Tu sonrisa se ha convertido en un talismán que llevo conmigo al cielo. Mi padre era poeta, murmuró Richard con un tono de asombro. Nunca lo supe. A medida que avanzaba en la correspondencia, se desplegaba una historia de amor apasionada, intensa y ensombrecida por la urgencia de la guerra. James Blacklock y Victoria, entonces Harrington, se habían enamorado profundamente durante sus breves ausencias del servicio activo. Las cartas de agosto de 1942 revelaron su compromiso secreto, planeado entre misiones. Para septiembre, hablaron de un futuro juntos después de la guerra. Entonces llegó la carta que lo cambió todo, fechada el 15 de noviembre de 1942. Mi queridísima V, escribo con prisa antes de la misión de mañana. Los servicios de inteligencia sugieren que será la más peligrosa hasta la fecha. Si ocurre lo peor, quiero que sepas que mis últimos pensamientos serán para ti. He hablado con el capellán y le he adjuntado una licencia especial. Si regreso, nos casaremos de inmediato. Si no, perdóname por dejarte sola. Con amor eterno, yo. Su avión fue derribado al día siguiente. Observó la señorita Marple en voz baja, sobre el mar del norte. Richard asintió, tomando la siguiente carta. Pero sobrevivió. Lo tomaron prisionero. La cronología saltó a julio de 1943. La letra estaba alterada, menos fluida, como si la hubiera escrito alguien debilitado o herido en milagro de milagros. Estoy viva. Meses en un hospital alemán, luego en un campo de prisioneros. Me trasladan a un país neutral para un intercambio médico. Mis heridas son demasiado graves para seguir en servicio. Estaré en casa en otoño. Solo sueño contigo, con nuestra vida juntos. Eternamente tuyo. Yo, Richard, miró la carta con la confusión reflejada en su expresión. Pero, si escribió esto en julio de 1943, yo ya había nacido, y mi madre ya estaba casada con Sir William. La señorita Marple asintió. Lady Penrose, su madre, debió de recibir la noticia de su presunta muerte. Descubrió que estaba embarazada y tomó la difícil decisión de casarse con Sir William, quizás por necesidad. Sir William habría sabido que no era suyo, dijo Richard lentamente. El momento lo habría hecho imposible. Un caballero de su generación bien podría haber aceptado la situación con calma, sugirió la señorita Marple, sobre todo si de verdad le importaba su madre. Martha Brewster, quien observaba en silencio desde su asiento junto a la ventana, intervino. Lady Penrose me dijo una vez que Sir William era el hombre más bondadoso que jamás había conocido. Dijo que le había dado un don inmenso, pero nunca explicó a qué se refería. Le dio respetabilidad, dijo la señorita Marple con sencillez, y aceptó a su hijo como suyo. Richard tomó la siguiente carta, fechada en octubre de 1943. Esta era diferente. El papel era más fino, y la letra no era de James, sino claramente de Victoria. Queridísimo James, tu carta me ha traído alegría y un dolor insoportable. Alegría de que sigas vivo cuando yo me había resignado a tu pérdida. Dolor porque no puedo deshacer lo hecho. Cuando llegó la noticia de la destrucción de su avión, sin que se reportaran supervivientes, ya llevaba en su vientre a su hijo. Sin familia ni recursos económicos, acepté la propuesta de matrimonio de William Penrose. Él sabe la verdad y ha sido infaliblemente generoso.
Nuestro hijo nació en mayo. Lo llamé Richard James, aunque lleva el apellido Penrose. No puedo dejar a mi esposo, quien solo me ha mostrado bondad, cuando no tenía a quien recurrir. Por favor, intenta comprender y perdonar lo que debe parecer una traición imperdonable. Con el más profundo pesar, Victoria, la mano de Richard tembló al dejar la carta. Intentó explicarlo. Las cartas posteriores revelaron la ira inicial de James y luego su gradual aceptación. La última carta, fechada en enero de 1944, mostró una faceta diferente del hombre. Querida Victoria, he reflexionado mucho sobre tu situación y mi propia reacción. Aunque el dolor persiste, no puedo criticar tus decisiones ante circunstancias tan difíciles. Te escribo ahora para liberarte de cualquier obligación o culpa que puedas sentir. Me voy a Estados Unidos el mes que viene. Mis heridas hacen que regresar a Inglaterra sea demasiado doloroso. Les deseo a usted, a su esposo y a mi hijo mucha felicidad. Quizás algún día, cuando el tiempo haya curado estas heridas, pueda conocerlo. Hasta entonces, lo encomiendo a su cuidado y a la bondad de Sir William. Con respeto y cariño duradero, Jaime Martha se inclinó hacia adelante. Pero eso no explica por qué la señora Blacklock falsificaría cartas de chantaje de su hermano décadas después. En efecto, asintió la señorita Marple, a menos que... Hizo una pausa y su mirada se posó en una pequeña libreta que había estado en la caja con las cartas. ¿Puedo? Richard le entregó el diario. La señorita Marple pasó cuidadosamente sus frágiles páginas, hojeando las entradas hasta que se detuvo de golpe. ¡Ah! Muy esclarecedor. Según esta entrada de 1944, James Blacklock no partió solo a América. Iba acompañado de su hermana, Emmeline. ¿La señora Blacklock vivía en Estados Unidos?, preguntó Martha sorprendida. Durante varios años, al parecer, continuó leyendo la señorita Marple. Victoria escribe sobre el envío de fondos, a ambos, no chantaje, sino apoyo voluntario. Se sentía responsable de la situación de James. Así que la señora Blacklock conoció a mi padre, dijo Richard lentamente. Lo conoció en Estados Unidos, y según esto, indicó la señorita Marple en otra entrada, regresó a Inglaterra en 1950 tras una pelea con su hermano. Luego se casó con el señor Blacklock y al parecer nunca volvió a hablar con James. Richard frunció el ceño. Aún falta algo. Si la señora Blacklock estuvo resentida con mi madre todos estos años, ¿por qué esperar hasta ahora para actuar? ¿Qué cambió? La puerta se abrió y entró el inspector Craddock con expresión seria. Hemos concluido nuestro interrogatorio inicial a los Blacklock. Aunque no han confesado, hemos encontrado algo bastante significativo en su posesión. Colocó un documento sobre la mesa, una carta de Boston, fechada hace 2 meses, informando a la señora Blacklock de una herencia sustancial de los bienes de su hermano, sujeta a la verificación de su paternidad con respecto a cualquier heredero vivo. La señorita Marple abrió un poco los ojos. ¿James Blacklock le dejó su fortuna a Richard? Parece que sí, confirmó el inspector. Pero solo si se pudiera demostrar formalmente que Richard es su hijo biológico. Y la única persona que podía confirmarlo, sin lugar a dudas, era mi madre, concluyó Richard, con la comprensión reflejada en su rostro.
La confesión de Lady Penrose habría asegurado mi herencia de mi padre biológico y habría eliminado por completo a los Blacklocks. Una doble pérdida para ellos, observó la señorita Marple. Tanto la fortuna de Penrose como la herencia de Blacklock, todo para ti. Hay quien ha cometido asesinatos por mucho menos. Mientras Richard asimilaba esta última revelación, la señorita Marple notó que Martha Brewster lo observaba con una expresión que sugería algo más que un simple interés compasivo. Otra historia se estaba desarrollando allí, pensó, pero una que, a diferencia de la trágica historia de James y Victoria, podría tener un final más feliz. Capítulo 9. La confrontación en la sala de interrogatorios de la comisaría era austera y funcional, un contraste deliberado con la elegancia de Briarwood Hall. Emmeline Blacklock permanecía sentada rígida en su silla, con su rostro delgado y sereno, con una expresión de dignidad ofendida. A su lado, su esposo parecía menos controlado, con su tez rubicunda salpicada de ira, y como notó la señorita Marple, de miedo. El inspector Craddock había dispuesto que la señorita Marple presenciara el interrogatorio formal, una cortesía inusual que reconocía su singular contribución al caso. Richard había optado por permanecer al margen. El enfrentamiento con la hermana de su padre biológico era, según él, demasiado doloroso para soportarlo. «Señora Blacklock», empezó el inspector Craddock, «tenemos pruebas que la vinculan a usted y a su marido con el asesinato de Lady Penrose. El cianuro hallado en el maletín de su marido coincide con el veneno que la mató. Tenemos la grabación de su amenazante conversación con Lady Penrose la mañana de su muerte. Y hemos establecido su motivo: impedir que firmara un nuevo testamento que la habría excluido a usted en favor de su hijo. Su supuesto hijo», corrigió la señora Blacklock con frialdad. «Nunca hubo pruebas de que Richard fuera hijo de James. Dicha afirmación de Victoria no fue más que una ficción conveniente». La señorita Marple, que tejía en silencio en un rincón, levantó la vista. «Pero precisamente lo que te preocupaba eran las pruebas, ¿no? No la falta de ellas, sino la posibilidad de que existieran». La señora Blacklock entrecerró los ojos. «No sé a qué te refieres». «Creo que sí», continuó la señorita Marple con suavidad. «Su hermano legó su considerable fortuna a su hijo biológico, sujeta a la prueba de paternidad. Lady Penrose era la única persona que podía aportar esa prueba definitiva». «Aunque eso fuera cierto», intervino el señor Blacklock, «no es posible relacionarnos con la muerte de Victoria. Serví Porto para todos esa noche». «Pero le proporcionó una licorera especial a Lady Penrose», señaló la señorita Marple. «Una azul oscuro, en lugar de su cristal habitual, e insistió en que Richard le sirviera la copa, creando un sospechoso conveniente si se descubriera el veneno». «Esto es absurdo», bramó el señor Blacklock. «Cualquiera podría haber manipulado esa licorera». «En efecto», asintió la señorita Marple. «Pero no todos intentaron eliminar la evidencia saboteando las tuberías de gas después de que la señorita Brewster revelara que tenía la grabación de Lady Penrose. Eso habla de conciencia de culpa, ¿no?» La compostura de la señora Blacklock finalmente se quebró. «No tienes idea de lo que Victoria le hizo a mi hermano. Lo abandonó cuando más la necesitaba, y se casó con otro hombre mientras él luchaba por su vida en un campo de prisioneros alemán. Ella lo creía muerto,
dijo la señorita Marple en voz baja, como todos. Y cuando supo lo contrario, ya estaba casada y tenía un hijo recién nacido. Eligió la comodidad y la posición por encima del amor. La voz de la señora Blacklock se alzó con décadas de amargura. James se consumía en el dolor, mientras ella vivía en el lujo como Lady Penrose. Sin embargo, su hermano la perdonó. Observó la señorita Marple. Su última carta lo deja muy claro. Y es evidente que amaba a su hijo lo suficiente como para dejarle su fortuna. Una fortuna que debería haber ido a parar a la familia de James. Lo cuidamos en sus últimos años. Estuvimos presentes cuando Victoria no estaba. El inspector Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Entonces admite que siempre supo del verdadero origen de Richard? Eso desmiente su declaración anterior, señora. Blacklock apretó sus labios en una fina línea, dándose cuenta de su error. El señor Blacklock se removió incómodo. Emmeline, quizá deberíamos esperar a nuestro abogado. Es demasiado tarde para eso, espetó. Lo saben todo. Victoria iba a robarnos el dinero de James, igual que le robó su futuro hace tantos años, después de todo lo que sufrió. Su hermano tomó su propia decisión, interrumpió la señorita Marple. Le dejó su fortuna a su hijo, no a usted. Era su derecho. Nos merecíamos ese dinero. El control de la señora Blacklock finalmente se desmoronó por completo. Pasamos años cuidando a James, viéndolo decaer, escuchándolo hablar del hijo que nunca conoció. Y luego descubrimos que le había dejado todo a ese chico, sujeto a una prueba de ADN que solo Victoria podía autorizar. No fue justo. Así que falsificó cartas de chantaje, concluyó el inspector Craddock. Usó el nombre de su hermano para sacarle dinero a Lady Penrose. Se lo podía permitir, murmuró el señor Blacklock. No le importaba nada. Pero descubrió el engaño, continuó la señorita Marple. Contrató a un investigador que confirmó que James Blacklock había muerto hacía 5 años. Se enfrentó a usted la mañana de la cena. Se enorgullecía de su superioridad moral, dijo la señora Blacklock con amargura. Afirmaba que siempre había amado a James, que todo lo que había hecho era para proteger a Richard, como si hubiera sido la víctima. Así que esa noche decidió asegurarse de que no pudiera firmar el Nuevo Testamento, dijo el inspector Craddock, ni proporcionar la verificación de ADN que aseguraría la herencia de Richard de su padre biológico. La señora Blacklock miraba fijamente la mesa, en silencio. Su esposo miraba con extrañeza entre ella y el inspector. No fue planeado, admitió, finalmente, con voz apenas audible. Solo trajimos el cianuro como medida de seguridad, por si no se podía razonar con ella. Pero cuando anunció en la cena que tenía asuntos familiares importantes que tratar con Richard a la mañana siguiente, supimos cuáles eran sus intenciones. Usaste la licorera azul oscuro para disimular el veneno, dijo la señorita Marple, y le ordenaste a Richard que le sirviera el vaso a su madre, intentando implicarlo. La señora Blacklock alzó la vista, con un destello de malévola satisfacción visible, a pesar de su situación. Habría sido justicia perfecta. El preciado hijo secreto de Victoria, acusado de su asesinato, sin saber nunca la verdad, sin recibir ninguna fortuna. Y cuando eso falló, añadió el inspector Craddock, intentó destruir pruebas y eliminar testigos, saboteando las tuberías de gas
de Briarwood Hall. «No puedes probar eso», insistió desesperadamente el señor Blacklock. «Creo que sí», respondió el inspector. El jardinero, Simmons, lo observó cerca del exterior de la cocina, justo antes de que se descubriera la fuga. Y hemos encontrado residuos en sus gemelos que coinciden con los de las tuberías. Cuando los Blacklocks se dieron cuenta de la magnitud de las pruebas en su contra, su frente unido finalmente se derrumbó. El señor Blacklock, presa del pánico, intentó culpar de todo a su esposa, mientras ella permanecía sentada en un silencio sepulcral, con el odio aún patente en cada rígida línea de su cuerpo. La señorita Marple recogió su labor de punto y se levantó en silencio. Afuera, en el pasillo, encontró a Richard y Martha esperando ansiosos. «¿Han confesado?», preguntó Richard. «En esencia, sí», respondió la señorita Marple. «Aunque sospecho que las declaraciones formales tomarán algún tiempo. Su madre, Lady Penrose, fue asesinada para impedir que se asegurara la herencia de Shandostead en ambas ramas de su familia. Un final trágico para una historia que comenzó en tiempos de guerra, cuando tantas vidas fueron trastocadas y transformadas por fuerzas que escapaban al control individual». Richard asintió lentamente. «Ojalá la hubiera escuchado hace 15 años. Perdimos tanto tiempo». Martha le puso una mano suave en el brazo. Sabía que algún día volverías a casa. Por eso lo conservó todo. Las cartas, el diario. Quería que lo entendieras cuando estuvieras listo. La señorita Marple sonrió levemente, observando la interacción entre ellos. Incluso de la tragedia podían surgir nuevos comienzos, si uno era lo suficientemente sabio como para reconocerlos. Capítulo 10. Regreso a Briarwood. 3 días después del arresto de los Blacklocks, Briarwood Hall permanecía en silencio bajo el sol de la tarde, con las ventanas abiertas y el aire limpio de veneno, tanto literal como metafórico. El inspector, Craddock, finalmente había declarado la casa segura para el reingreso. Las tuberías de gas saboteadas habían sido reparadas y los exámenes forenses concluidos. La señorita Marple caminaba lentamente por el camino de grava, con sus zapatos sensatos crujiendo rítmicamente sobre las piedras. A su lado, Richard Penrose, o Blacklock, como empezaba a llamarse, se movía con el aire vacilante de quien se acerca a un lugar familiar y completamente distinto. «Es extraño», comentó, mirando la imponente fachada. «Pasé los veranos de mi inocencia, mi infancia aquí, y aún así siento que lo veo por primera vez». A menudo vemos nuestro entorno de forma diferente cuando nuestra comprensión cambia, observó la señorita Marple. La casa sigue igual. Es tu perspectiva la que ha cambiado. Habían venido a recoger los efectos personales de Lady Penrose y, aún más importante, a buscar un cierre entre los restos de una vida construida sobre secretos imprescindibles. Harold Carmichael, el abogado, se reuniría con ellos para discutir las implicaciones legales de las revelaciones sobre la ascendencia de Richard. El señor Carmichael mencionó algo sobre una segunda carta, dijo Richard al acercarse a la entrada. «La encontraron en el cajón del escritorio de mi madre después de una búsqueda más exhaustiva». «¿En serio? ¡Qué interesante!». Jenkins los admitió con solemne eficiencia, aunque su actitud hacia Richard se había suavizado,
tal vez en reconocimiento del doble dolor del joven. La madre, a quien apenas había comenzado a comprender, y el padre, a quien nunca había conocido. «La señorita Brewster está en el jardín, señor», les informó el mayordomo. «Pidió que le avisáramos cuando llegaran». Richard asintió. «Gracias, Jenkins. Nos reuniremos con ella enseguida». La biblioteca, donde descubrieron por primera vez el mensaje en la pieza de ajedrez, parecía más pequeña, su grandeza disminuida por el conocimiento del drama mortal que se había desatado entre esas paredes. Carmichael los esperaba. Su cabello, plateado, brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas, ahora sin cortinas. «Señor Penrose, señorita Marple», los saludó, levantándose de su asiento junto al escritorio. «Gracias por venir. Tengo varios asuntos que tratar que podrían aportar algo de resolución a este trágico asunto». «Por favor», dijo Richard, haciéndole un gesto para que continuara. Carmichael sacó un sobre de su maletín. Esta carta se encontró en el escritorio privado de Lady Penrose, un compartimento secreto que ni siquiera la señorita Brewster conocía. Está dirigida a usted, señor Penrose, con instrucciones de que sea entregada en caso de su fallecimiento. Richard aceptó el sobre con visible emoción. La letra, la distintiva escritura inclinada de su madre, le ruborizó el rostro. Tras una breve vacilación, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. «Mi querido Richard, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y la verdad que he guardado por tanto tiempo debe finalmente ser compartida en su totalidad. Ahora sabes que Sir William no era tu padre biológico. Pero lo que quizás aún no entiendas es por qué te ocultamos esto durante tantos años. Su padre, James Blacklock, regresó de la guerra convertido en un hombre nuevo. Sus heridas físicas fueron graves, pero fue el daño emocional lo que realmente lo transformó. El amable poeta que escribió esas hermosas cartas se volvió, con el tiempo, inestable y en ocasiones violento. Sus experiencias como prisionero le dejaron profundas cicatrices. Cuando supo que me había casado, su comprensión inicial dio paso a la amargura. Amenazó con reclamarte públicamente para crear un escándalo que destruiría la reputación de Sir William y la seguridad de nuestra familia. Sir William, el hombre verdaderamente noble que te había aceptado como suyo sin dudarlo, sugirió una solución: apoyo financiero para James a cambio de su silencio y su partida a Estados Unidos. No, fue ideal, pero te protegió de quedar atrapado en un doloroso tira y afloja entre dos padres, uno de sangre, otro por elección. A medida que crecías, acordamos decirte la verdad cuando llegaras a la edad adulta. Pero la hermana de James, Emmeline, complicó las cosas. Su odio hacia mí era implacable, y su influencia sobre su hermano aumentó a medida que su salud se deterioraba. La discusión que tuvimos hace 15 años fue mi intento fallido de contártelo todo. Tu enojo por lo que percibiste como mi distanciamiento emocional, que siempre fue solo mi miedo a revelar demasiado pronto, te hizo reacio, y me faltó el coraje para insistir. Ahora, sin James, esperaba que por fin pudiéramos salvar la distancia que nos separaba. Quería que supieras que fuiste amada por dos padres, uno que te dio la vida y otro que te dio su nombre y su corazón. Perdóname por los secretos, las medias verdades,
los años de separación. Que sepas que todo fue por amor. Un amor imperfecto y humano que a veces toma decisiones equivocadas por las razones correctas. Con todo mi corazón, tu madre. Richard bajó la carta. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ella siempre intentó protegerme. Lady Penrose cargó con una carga increíble, dijo la señorita Marple con dulzura. Equilibrar la verdad con la protección es quizás el reto más difícil que enfrenta cualquier padre. Carmichael se aclaró la garganta. También hay asuntos prácticos que abordar. El testamento que Lady Penrose pretendía firmar, nombrándote su único heredero, fue legalmente redactado y atestiguado, aunque no firmado. Sin embargo, su testamento ya te dejaba la mayor parte de su patrimonio, con solo un modesto legado para los Blacklocks. ¿Y los bienes de mi padre biológico?, preguntó Richard. Eso es algo más complejo, admitió Carmichael. El testamento de James Blacklock exige específicamente la verificación de paternidad por ADN. Dadas las circunstancias inusuales, los tribunales podrían aceptar las pruebas documentales que hemos descubierto como prueba suficiente. Ya he iniciado los trámites legales necesarios. Un suave golpe en la puerta anunció a Martha Brewster, quien entró vacilante. Los días transcurridos desde el asesinato de Lady Penrose habían marcado nuevas arrugas alrededor de sus ojos, pero también había una renovada fortaleza en su porte. He estado organizando los objetos personales de Lady Penrose, explicó. Hay varias cosas que ella habría querido que tuvieras, Richard. Hizo una pausa, con la incertidumbre reflejada en su rostro. No estoy segura de cuál es mi lugar ahora, sin Lady Penrose. Quédate, dijo Richard rápidamente. Al menos hasta que todo esté arreglado. Ella confiaba en ti más que en nadie. La sonrisa de Martha era trémula, pero sincera. Gracias, me encantaría. La señorita Marple observó el intercambio con silenciosa satisfacción. A veces, entre los escombros de la tragedia, se podían descubrir los cimientos de nuevos comienzos. «¿Vamos a ver el jardín?», sugirió. «Creo que Lady Penrose agradecería saber que sus rosas siguen cuidadas». Mientras salían a la luz del sol, Richard entre Martha y la señorita Marple, el peso de los secretos y las mentiras pareció aliviarse ligeramente de Briarwood Hall. Dia. Mansión había sido testigo silencioso de décadas de complejas emociones humanas. Amor, traición, resentimiento, perdón. Pero ahora, tal vez, podría volver a ser simplemente un hogar. «Señorita Marple», dijo Richard al detenerse junto a las preciadas rosas de su madre. ¿Cómo lo supo? Desde el principio pareció presentir que en este caso había algo más que un simple asesinato. La señorita Marple sonrió. En mi experiencia, señor Penrose, los misterios más intrincados suelen surgir de los secretos más antiguos, y ningún secreto se guarda con más fiereza que aquellos que creemos que protegen a quienes amamos. Capítulo 11. Reflexiones al anochecer. Una semana después de los sucesos de Briarwood Hall, la señorita Marple se sentaba en su jardín, disfrutando del aire vespertino, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre sus flores meticulosamente cuidadas. El pueblo de St. Mary Mead había recuperado gradualmente su ritmo habitual. Aunque el asesinato de Lady Penrose seguía siendo el tema principal de conversación en las meriendas de la vicaría
y en los rincones silenciosos de las tiendas locales. No, se sorprendió cuando la puerta del jardín se abrió para dejar entrar al inspector Craddock, cuya alta figura se recortaba contra la luz ámbar del atardecer. «Pensé que la encontraría aquí», dijo, acercándose con un respetuoso gesto de la cabeza. «Sus rosas se ven especialmente hermosas este año, señorita Marple». «Gracias, inspector. El secreto está en la poda. Saber con precisión qué cortar y qué cuidar». Señaló la silla vacía a su lado. «¿Quiere acompañarme? Acabo de pedirle a mi criada que traiga un té». Se acomodó en la silla con un suspiro de agradecimiento. «Vengo a informarle que los Blacklock han sido acusados formalmente. Las pruebas son abrumadoras, sobre todo con el descubrimiento de las huellas dactilares del señor Blacklock en la válvula de gas y la caligrafía de la señora Blacklock, que coincide con las cartas de chantaje falsificadas». «No tenía ninguna duda del resultado», respondió la señorita Marple, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras tejía. «Quienes se creen más inteligentes que otros suelen dejar las huellas más evidentes». «Hay algo más», añadió Craddock. «Hemos estado en contacto con las autoridades estadounidenses en relación con el patrimonio de James Blacklock. Parece que el hombre había amasado una gran fortuna en inversiones inmobiliarias. Casi $3 millones. ¡Qué interesante! El dinero suele estar en el centro de estos trágicos asuntos». En efecto, y hablando de amoríos, el inspector dudó, con un atisbo de diversión en su rostro, normalmente serio. «Quizá le interese saber que Richard Penrose, o Blacklock, como entiendo que prefiere ahora, le ha pedido a la señorita Brewster que lo acompañe a América mientras liquida la herencia de su padre biológico». La señorita Marple sonrió. «No me sorprende del todo. Un trauma compartido puede forjar conexiones inesperadas. Y Martha Brewster posee una fuerza serena que le será muy útil al señor Blacklock mientras lidia con estos cambios en su vida». La criada apareció con una bandeja de té y bollos recién horneados, interrumpiendo momentáneamente su conversación. Cuando volvieron a estar solos, el inspector Craddock se inclinó hacia adelante con expresión curiosa. «¿Hay algo que quería preguntarle, señorita Marple? ¿Qué la hizo sospechar de los Blacklocks?» Antes de que tuviéramos pruebas tangibles, parecía intuir su implicación. La señorita Marple hizo una pausa en su labor de punto, considerando la pregunta. Fue la reacción de la señora Blacklock al saber que Lady Penrose me había dejado una nota. Había un matiz particular en su preocupación, no sorpresa ni curiosidad, como cabría esperar, sino una evaluación calculadora, como si ya estuviera determinando cuánto podría saber y qué peligro podría representar. ¿Lo notaste con solo un vistazo? Inspector, a mi edad, uno ha observado muchas reacciones humanas. La expresión de la señora Blacklock me recordó mucho a la anciana señora Pritchard del pueblo, que envenenó el té de su marido con herbicida, y luego observó con la misma mirada calculadora cómo los vecinos acudían a expresar sus condolencias, evaluando cada vez si sospechaban algo. Reanudó su labor de punto, y luego estaba la insistencia del señor Blacklock en usar la licorera azul para el oporto. Lady Penrose era conocida por su meticulosidad con el uso de la licorera de cristal que había pertenecido a su esposo. Que ignorara su preferencia en su propia casa
Me pareció inusual y significativo. Pequeños detalles, reflexionó Craddock, que la mayoría pasaríamos por alto por completo. La vida se compone de pequeños detalles, inspector. Es en las discrepancias, en las cosas que no encajan con los patrones establecidos, donde a menudo se esconde la verdad. Bebieron té en un silencio cordial por un momento antes de que Craddock volviera a hablar. Ayer recibí una carta del señor Carmichael. Parece que Lady Penrose le dejó algo en su testamento. Una primera edición de los poemas de Elizabeth Barrett Browning. La enviará en breve. Los ojos de la señorita Marple brillaron de genuino placer. ¡Qué atento! Mencioné mi afición por su trabajo durante nuestro té el jueves pasado. Lady Penrose era una mujer más observadora de lo que muchos creían. Bastante parecido a usted, observó Craddock con una sonrisa. El jardín se estaba oscureciendo, y las flores se desvanecían en siluetas contra el cielo que se oscurecía. Desde la iglesia del pueblo, la campana sonó suavemente, marcando la hora. «¿Sabe, señorita Marple?», dijo Craddock pensativo, «lo que más me sorprende de este caso es cómo el pasado se negó a permanecer enterrado. Secretos de décadas atrás finalmente llevaron a la muerte de Lady Penrose. El pasado nunca se entierra del todo», respondió ella, mientras sus agujas seguían su ritmo constante. Simplemente espera bajo la superficie, como esas cartas bajo los rosales, hasta que las circunstancias lo saquen a la luz. Lady Penrose lo entendía, creo. Su error fue creer que podía controlar cuándo y cómo salían a la luz esos secretos. Un error costoso, en efecto, pero al final se aseguró de que se supiera la verdad. Las rosas, la pieza de ajedrez, la grabación. Nos abrió un camino. Incluso en la muerte, estaba decidida a que su hijo finalmente conociera la verdad completa. Anochecer por completo en el jardín. El inspector Craddock se despidió, agradeciendo una vez más a la señorita Marple su inestimable ayuda. Permaneció en su silla un rato más, pensando en Lady Penrose y en la compleja red de amor, protección y secretismo que había definido su vida. En sus muchos años de observación de la naturaleza humana, en toda su complejidad, la señorita Marple había llegado a comprender que las personas rara vez eran completamente buenas o completamente malas. La mayoría vivía en una escala de grises intermedia, tomando decisiones imperfectas impulsadas por el amor o el miedo, la esperanza o la desesperación. Lady Penrose había guardado secretos para proteger a su hijo, mientras que los Blacklocks habían cometido asesinatos para proteger su herencia. Ambas acciones surgieron del deseo de preservar algo valioso, pero cuán diferentes se habían manifestado. Mientras recogía su labor y se levantaba para entrar en su cabaña, la señorita Marple echó un último vistazo a su jardín, apacible en la creciente oscuridad. Mañana cuidaría de sus rosas, cuidando los nuevos brotes mientras podaba metódicamente la madera muerta. Un simple acto de cuidado que, a la luz de los recientes acontecimientos, parecía tener un significado más profundo. El misterio de Briarwood Hall fue resuelto, pero el corazón humano, con toda su capacidad tanto para el amor desinteresado como para la terrible oscuridad, permaneció como siempre había sido, el mayor misterio de todos, y uno al que ni siquiera la señorita Jane Marple podría afirmar haber encontrado la respuesta final.